Estamos grabando, compartiendo. Ahí sí. Bien. Correcto. Ya. Bien, de acuerdo con lo que comentamos en la clase de ayer, lo que hicimos fue un resumen de contenido, así que vamos ahora a resolver algunos problemas. Bien, hay muchos problemas que están en la guía de ejercicio. Aquí hay una colección, no espero que sea representativa ni nada, pero de problemas, algunos tipos, para ir recordando, para ir soltando la mano. Entonces, veamos acá, solución. Voy a colocar acá, solución. A ver qué dice el primer problema, o vamos a ir discutiendo algunos. Dice, un poco chico aquí, si la cosecante es 5 tercios, hallar el valor. Bueno, ok, a ver. Este problema, así como está planteado, es un poco ambiguo, entonces es solución 1. Cosecante de ¿cuánto era? De a 5 tercios. Con esta información obtener el valor de una expresión. Aquí viene, hay un detalle interesante, porque hay más de una manera de responder este problema. Voy a dibujarlo aquí. Si la cosecante vale 5 tercios, entonces el seno del ángulo es 5 tercios. El seno del ángulo es 5 tercios. Ahora, con esta información, podemos deducir el coseno del ángulo, pero en valor absoluto. Fíjate que aquí no estamos precisando dónde se encuentra el ángulo. A es un ángulo cuyo seno es 5 tercios. Luego, podemos decir de acá que el coseno de A es igual a más o menos la raíz de 1 menos seno cuadrado. O sea, el coseno de A es más o menos la raíz de 1 menos, este no es 5 tercios, ¿no? Es 3 quintos, ¿cierto? 1 menos 9 sobre 25. Y de aquí podemos sacar que 16, 4 quintos, ¿no? ¿Sí? 4 quintos. Más o menos. Insisto en el más o menos porque no tenemos ninguna información respecto del ángulo. Por lo tanto, solo sabemos que el seno es 3 quintos. Bueno, y con esta información el problema está completamente resuelto, ¿no? Porque vamos a ir reemplazando acá de acá, luego tangente. Ahora pueden ver, qué raro. Ahora, de esto, la tangente de A es igual a más o menos 3 cuartos. Bueno, con esos datos ya podemos entonces responder la pregunta. Hallar el valor de esa expresión que está ahí. Ok. El problema estaría listo, ¿no? Con ese dato. Entonces, ¿en qué difiere el primer problema del segundo? Es que tenemos información respecto a los cuadrantes, así que esta información fija en el signo. Fija el signo. ¿Ya?
Entonces dice encontrar la cotangente de A más B cuando tiene esos datos. Entonces aquí hay varias maneras de razonar. Entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Así esto nos sirve para ir repasando. Entonces digamos, podemos resolver este problema de varias maneras, que son equivalentes. Primero, cotangente de A más B. Podemos, si encontramos la tangente, entonces el problema está resuelto. 1 sobre la tangente. ¿Ok? Y entonces obtener tangente de A más B. Tendríamos que obtener la tangente de A más B. Entonces el problema estaría resuelto. Bueno, podemos expresar todo en términos de seno y coseno, pero nosotros tenemos una identidad que relaciona la tangente a la suma, entonces se sabe, digámoslo acá, se sabe que la tangente de A más B es una fórmula, está dada por una expresión. Se puede expresar la tangente de A más B en términos de la tangente de cada ángulo individual, más tangente de A, tangente de B, partido por 1 menos el producto, por tangente de B. Entonces el problema pasa por encontrar las respectivas tangentes. Para obtener la tangente de la suma. Pero lo que podemos hacer acá es usar los datos. Ya tenemos el tangente de B, así que habría que encontrar la tangente de A. Bueno, tangente de B es igual a menos 3 sobre 12, ¿no? Menos 5 sobre 11. Y la tangente de A en negativa es sin interrogación, seno de A 3 quintos. Seno de A 3 quintos. Entonces, el seno de A 3 quintos. Bueno, aquí estamos en la misma situación del problema anterior. El seno de A 3 quintos está, por aquí podríamos razonar como antes. Se obtiene el coseno de A es menos 4 quintos. Razonando como antes y recordando que el coseno tiene que ser negativo en ese cuadrante. Aquí estamos usando este dato. A en el segundo cuadrante. Eso fija. Y por lo tanto, la tangente de A debe ser igual a menos 3 cuartos, ¿no? Y el problema queda completamente resuelto. Ahora, ¿qué es lo interesante que podemos tratar de, y lo que vamos a ver a continuación es tratar de expresar cotangente. Entonces observe, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros pinchamos aquí. Esto podría ser interesante. Uno dice de estrella, note. Note que equivale a
equivale a que, si nosotros reemplazamos en el lado derecho, expresamos en términos de cotangente, nos quedaría así, ¿no? Más 1 sobre cotan B sobre 1 menos ese producto, ¿no? Cotan A por 1 sobre cotan B, y lo que podríamos hacer acá es hacer el álgebra. Lo que estamos diciendo es que es posible obtener, si tienes una identidad para tangente, tienes la respectiva para la cotangente. Eso es lo único que estamos diciendo acá. Entonces acá sería, ¿cómo sería acá? Si hacemos la suma, aquí nos quedaría el denominador. Cotan A, cotan B menos 1, ¿cómo quedaría arriba? Cotan A más cotan B, ¿no? Más cotan B, ¿no? Más cotan B. Estamos sumando la fracción, el denominador. Correcto. Así, podemos decir, acá, así, tenemos una fórmula para la cotangente de A más B. El comentario que hice el semestre pasado, que uno maneja una cantidad mínima de fórmulas y uno puede a partir de ellas deducir otras. Entonces, la cotangente de la suma es el recíproco de esta expresión. No nos equivocamos en los cálculos, sería cotangente de A, cotangente de B, menos 1, partido por eso, ¿no? Y aquí entonces tendríamos una fórmula de la cotangente de la suma en términos de las cotangentes de cada uno de los ángulos involucrados. Cotangente de. Entonces nosotros podemos usar esta expresión para calcular el valor de la cotangente. Ahí tendríamos una identidad, ¿no? Que podría ser útil en algún contexto, ¿ya? Bueno. Sigamos, dice, encuentre el seno de A, es P este, ¿no? Aquí hay un error de tipo, P. El seno de 3P y en la tangente 3P si el seno de P es menos un cuarto. Un problema 3. ¿eh? Seno de P menos un cuarto. Cuarto cuadrante. Entonces lo que está preguntando es ¿cuánto vale el seno de 3P? Y la tangente de 3P. Bueno, aquí podemos razonar de dos maneras. La primera sería expresar el seno de 3P y la tangente de 3P en términos del seno de P, ambas. ¿Ya? Podríamos hacer eso. La pregunta, ese sería un razonamiento. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuánto vale el seno de 3P? Esto lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? Esto es igual a, ¿cómo razonamos acá? ¿A alguien se le ocurre cómo razonar aquí? La pregunta es, ¿cómo encontrar, si tú conoces el seno de P, ¿cómo puedes saber cuánto vale el seno de 3P? O de 5P, o de 7P. ¿Cómo podemos razonar ahí? Entonces uno dice,
la idea es encontrar una expresión para el seno de 3p que involucre solamente el seno de p, o seno coseno. Sería ideal que una expresión que solamente dependiera del valor del seno. Y uno dice, bueno, vemos otro color acá, otro color. Ahí. Entonces esta expresión es lo mismo que, esto lo comentamos en algún momento, 2p más p, y aquí aplicamos la identidad de la suma por coseno de p más seno de p por el coseno de 2p, ¿no? Bueno, y de acá entonces decimos, esto lo podemos expresar como 2 seno cuadrado de p por el coseno de p. El seno de 2p es el 2 veces seno coseno, y entonces aporta, no, 2 seno coseno, así que queda cuadrado acá, ¿no? Ahí, ¿no? 2 seno coseno más seno de p. Bueno, aquí podríamos expresar el coseno de 2p. Aquí lo que conviene, para obtener una expresión solamente en términos de seno, es expresar coseno de 2p en términos de seno. Y aquí quedaría 1 menos 2 veces, ¿no? Seno cuadrado de p. Y ahí, entonces nos quedaría 2 veces seno de p por 1 menos seno cuadrado de p más seno de p menos 2 seno cubo. Entonces nos queda, después de hacer el álgebra acá, 3 seno de p menos 4 seno cubo. Entonces esta identidad que acabamos de deducir, probablemente la comenté el semestre pasado, no me acuerdo. Aparece con bastante frecuencia. Entonces seno de 3p se puede escribir así. Aquí tenemos una identidad entonces. Esta identidad que está acá. Y con esta identidad entonces ya puedo encontrar el seno de 3p. Luego en este caso, digámoslo acá, de esto, luego el seno de 3p es igual a 3 por menos un cuarto, menos 4 por menos un cuarto al cubo, ¿no? Ahí. Eso es lo que vale el seno. Entonces acá quedaría menos 3 cuartos más 1 sobre 16. Y esto sería igual a menos 11 sobre 16. Si el cálculo es correcto. Ahí. El seno de 3p da ese número. Entonces, ¿cuánto vale la tangente? Bueno, podríamos tratar de encontrar, con el seno, puedo encontrar tangente de p. Entonces aquí podríamos hacer dos cosas. Tratar de encontrar una expresión de la tangente de 3p en términos de tangente de p, cosa que vamos a hacer. El mismo truco acá.
tangente 2P más tangente de P. Y después vamos a hacer otra cosa para resolver este problema en particular. 1 menos el producto de las tangentes. Tangente 2P, tangente de P. Si reemplazamos la tangente de 2P, vamos a llegar entonces a la expresión, ¿no? Entonces esto es igual a la tangente de 2P, ¿cuánto vale? Bueno, aquí estamos aplicando todas las fórmulas, ¿no? Que habíamos discutido la semana pasada. Todas las fórmulas de tangente de la suma, tangente del ángulo doble, etcétera, ¿no? Esas fórmulas son las que estamos aplicando acá. Entonces acá quedaría 2 tangente cuadrado de P, 1 menos, no, es 2 tangente de P, ¿no? Aquí. Y 1 menos tangente cuadrado. 1 menos tangente cuadrado más tangente de P partido por 1 menos 2 tangente de P, 1 menos tangente cuadrado. Por la tangente de P. Entonces, si hacemos el álgebra acá, ¿cómo nos quedaría? 3 tangente de P menos tangente cubo, ¿sí? El denominador en la fracción va a ser lo mismo en arriba y abajo, así que aquí nos va a quedar 1 menos 3 tangente cubo. Ahí sí, ¿no? Y ahí está la identidad. Entonces, si conocemos la tangente de 3P. Entonces uno dice, como el seno de P vale menos un cuarto, P en el cuarto cuadrante, entonces, ¿cómo podemos obtener la tangente, no? Bueno, se tiene que el coseno de P vale, el coseno de P tiene que ser positivo, y está dado por la raíz de 1 menos 1 sobre 16. El mismo truco que usamos arriba. Entonces, ¿qué quedaría? El coseno de P nos quedaría igual a raíz de 15 sobre 4. Raíz de 15 sobre 4, ¿no? ¿Ahí? Aquí estamos usando el signo, por lo tanto, la tangente de P tendría que ser igual a, es negativa porque estamos en el cuarto cuadrante, sería menos 1 sobre raíz de 15. Raíz de 15. Y este es el número que vamos a reemplazar. Este es el número que uno puede reemplazar en la expresión para obtener la tangente de 3P. Bueno, esa sería una manera de razonar. Bueno, en esa manera requería que nosotros encontráramos una fórmula para la tangente, pero podemos hacer otra cosa. Entonces uno reemplaza este número y el problema está listo, ¿no? Hay que reemplazar este dato en, en, eh, en la expresión anterior y obtenemos la tangente de 3P. Ahora, note lo siguiente, note, y nosotros, tangente de Q en términos de seno.
¿Cómo tú expresas la tangente en términos de seno? Porque si bien esta identidad es interesante y la podemos ocupar más adelante, si nosotros pensamos bien, no es necesario hacer este cálculo para obtener el resultado. Expresar, si conoces el seno del ángulo, ¿cómo puedes obtener la tangente? ¿Cómo podría resolver ese problema? ¿Cómo expresamos tangente de un ángulo en términos del seno del ángulo? O sea, una expresión que solamente involucre senos. Yo comenté en un momento que hay unas tablas que no encuentro mucha utilidad, es donde aparecen todos estos cálculos, pero todos estos cálculos no los puede deducir. Tangente seno sobre coseno, Q, y por lo tanto, si expresa el coseno de Q en términos de seno, uno obtiene la expresión para la tangente. La tangente de Q tendrá que ser entonces el seno de Q partido por la expresión que depende del seno, así que sería más menos, ¿no? Sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de Q. Ahí tenemos entonces la tangente en términos de el seno. El detalle acá, que uno tiene que tener información respecto al ángulo para poder decidir el signo del radical. Entonces, con esta información nosotros podemos, usando el dato del seno de 3p, podemos encontrar la tangente. Ahora el detalle es cuál signo considerar. El seno de 3p nos da negativo, acá está. Por lo tanto, 3p es un ángulo que está en el tercero o cuarto cuadrante. Así que uno tiene que hacer un análisis un poco más fino, entonces dice, P está entre 3 pi medios y 2 pi, y el seno de 3p es un número menos 1 sobre menos 3 sobre 16, ¿cuánto era? Menos 11 sobre 16, que es negativo. Es negativo, por lo tanto 3p está en el segundo, en tercero o cuarto cuadrante. Uno puede entrar a establecer en qué cuadrante propiamente está él. Pasa si nosotros acá multiplicamos por 3, 9 pi medios es menor que 3 pi, 3p, y es menor que por 3, ¿no? 6 pi. O sea, eso sería en qué cuadrante se encuentra. Fíjate que con este dato esto es 4.5, 6. 4.5. 9 pi medio, esto es 8 pi medios, 4 pi más pi medios.
Bueno, pero esa distancia es muy grande, ¿sí? Fíjate que con esta información, no hay manera de poder decidir en qué cuadrante está solamente con este dato. Mm. Bueno, en este caso requerimos obtenerlo directamente. Con la expresión de la tangente encontramos directamente el valor. Con este otro razonamiento hay que jugar con el signo. En este caso. El signo uno lo fija de esa manera. ¿Mm? Un detalle ahí. Ok, a ver. Expresar en términos de eso. Bueno, más o menos ya lo estuvimos comentando en el problema anterior. ¿Cómo expresamos en términos de tangente de A, de B y de C? Bueno, aquí esencialmente, problema 4, como voy cerrando. ¿Cómo lo podríamos hacer ahí? Uno puede obtener una fórmula con BC, ¿no? B y C. A menos B menos C. Bueno. ¿Alguna expresión en términos de eso? Simplemente voy a indicar acá la idea. Los cálculos se pueden completar. Vamos a colocar aquí. Se puede escribir como de varias maneras. Por ejemplo, lo podemos escribir así. A menos B más C. Y aplicar la identidad de la tangente de la diferencia. Esto sería tangente de A menos la tangente de B más C sobre 1 más el producto, ¿no? 1 más el producto. Tangente de A por la tangente de B más C. Y ahora reemplazar lo que es la tangente de B más C. Entonces nos va a quedar una expresión solamente que involucra tangentes. Entonces tangente de A menos tangente de B más tangente de C. 1 menos tangente de B, tangente de C. Esto está dividido por 1 más tangente de A, tangente de B más C, tangente de B más tangente de C, partido por 1 menos el producto, ¿no? Ya, entonces aquí se hace el álgebra. Si se van a cancelar los denominadores, nos va a quedar arriba tangente de A menos tangente de B menos tangente de C menos tangente, los productos de los tres factores. Tangente de A, tangente de B, tangente de C. Y esto está dividido por esto está multiplicando. Así que acá nos quedaría, si nosotros multiplicamos 1 menos, o podemos escribirlo así, 1 más productos, tangente de A por tangente de B, más tangente de A por tangente de C, menos tangente de B por tangente de C. Ok, aquí llegamos a una identidad, nuevamente que involucra las tangentes. Ahora de acá uno puede deducir todas las posibles combinaciones, ¿no? Es decir,
esta expresión que está acá hemos dicho que es igual a la tangente de A menos B menos C. De acá podemos deducir de inmediato esta fórmula, ¿no? ¿Cuánto vale la tangente de A más B más C? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo puedo deducir de esa expresión esa expresión? ¿Es posible deducir de la expresión que hemos tenido acá esa? Y uno dice, sí, porque mira, si tú reemplazas, si aquí en vez de colocar, eso vale para cualquier ángulo. Entonces, por ejemplo, en vez de colocar B, ponen menos B. Y en vez de colocar C, ponen menos C. Entonces llegamos a esa expresión que está ahí, ¿no? Y esa expresión que está ahí es colocar acá y acá, reemplazar en B por menos B y C por menos C. Y recordar que la tangente es impar, o sea, tangente de menos teta en menos tangente de teta. Entonces con esta información tú tienes una identidad, ¿no? Y lo mismo vale si tú, en vez de colocar, originalmente tuvieras un más ahí y tuvieras el menos ahí. Se podría deducir a partir de esa expresión el restante. Entonces acá quedaría todo con más, donde corresponda, excepto ese menos. Aquí quedaría tangente de A más tangente de B más tangente de C, pero este C, este menos se mantiene, ¿no? Menos tangente de A, tangente de B, tangente de C. Y todo partido por 1, aquí como queda, quedan todos menos, queda menos tangente de A, tangente de B, menos tangente de A, tangente de C, y aquí queda menos también, ¿no? Menos tangente de B, tangente de C. Llegamos a esa identidad, a partir de la otra. Entonces hay muchas identidades que se van deduciendo a partir de unas básicas. Entonces, si nosotros hubiésemos deducido esta, cambiamos en esta identidad B por menos B y C por menos C y llegamos a la anterior. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Podemos ir obteniendo. Entonces, uno puede expresar una función trigonométrica en términos de otra, en este caso, de la suma. Y si tomas eh, fíjate que si A es igual B es igual C, entonces nos queda la tangente de 3A. Entonces la tangente de 3A sería 3 tangente de A menos la tangente cubo de A partido por 1 menos 3 tangente cuadrado de A, que es la identidad que habíamos deducido de manera independiente arriba, ¿no? Ahí está. Esta la dedujimos de otra manera, como consecuencia de eso. ¿Sí? Bueno, entonces de aquí pues, empiezan a aparecer otro tipo de identidades. Entonces, tiene que ir jugando con eso. Bueno, entonces esencialmente lo que hemos hecho hoy día es estudiar algunas identidades nomás, repasar algunas identidades. Entonces vamos a terminar em, probando, demostrando alguna identidad. Entonces, ¿cuál de las identidades que aparecen ahí son interesantes? Del problema 5, los otros dos se los dejo a ustedes, lo voy a mandar. Entonces, del problema 5, ¿qué identidad se ve interesante ahí? La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Cuál podríamos abordar? ¿Qué identidad se puede resolver acá?
la 2, la 3, la 4. Aquí hay una cuarta potencia. A ver, veamos la número 2. Para cerrar aquí. Problema 4. Tenemos que resolver el siguiente problema, que es 1 más 2 secante cuadrado tangente cuadrado. 1 más 2 secante cuadrado. Probar. Bueno, está el enunciado acá. 1 más 2 secante cuadrado tangente cuadrado. 1 más 2 secante cuadrado tangente cuadrado menos menos algo, más algo, lo hacemos aquí, menos secante cuadrado a la cuarta menos tangente a la cuarta. Menos tangente a la cuarta. Ya, esto hay que probar que esto es cero. En efecto, vamos a cambiar el color acá, ¿no? Cambiamos el color aquí. A ver, ¿alguna idea para resolver este problema? ¿Qué podríamos hacer acá? Secante, bueno, podríamos cambiar todo en términos de seno y coseno. Eso sería una... pero eso es el último camino que vamos a escoger, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay identidades a este nivel. Entonces, lo que uno podría hacer acá es... oye, pero esta cuestión es inmediata. Este problema no es inmediato. Puede que fume la identidad. Esto es 1. Y si eleva al cuadrado, llegamos a lo de arriba, ¿no? ¿No? Entonces vamos a hacer otro problema. A ver, tangente cuadrado más tangente a la cuarta. Es igual a 1. Luego el problema está listo. Porque le pasamos al lado derecho y llegamos a esa identidad. Entonces vamos a cambiarla por otra. A ver, entonces veamos el otro. El problema 4. 1 más tangente cuadrado. Este es el problema 1. Este es el problema 4. 1 más tangente cuadrado. A ver, 1 más tangente cuadrado. 1 más tangente cuadrado de b partido por 1 más o menos. ¿Era más o menos? No, era menos. 1 más cotangente cuadrado es la diferencia. 1 más, 1 menos cotangente. Es igual a una diferencia, 1 menos tangente, 1 más cotangente, ¿no? Ahí. Es esta expresión. Hay que probar esto. En efecto,
1 menos 1. Bien. ¿Qué podríamos entonces abordar en esta parte? Bueno, a ver. ¿Cuál es la estrategia? Escoger un lado y hacer aparecer el otro. Esa es la manera elegante de hacer el problema. La otra manera sería desarrollar ambos lados de la igualdad y llegar a una igualdad común. El problema, y después nos devolvemos. Entonces, en efecto, aquí lo que podríamos hacer es desarrollar en términos de seno y coseno, 1 más cotangente. Ay, ¿qué pasó acá? Cotan. Y esto sería igual a 1 más seno cuadrado, coseno cuadrado. Eh, y aquí quedaría igual a 1 más coseno cuadrado, seno cuadrado. Seno cuadrado. Y ahí esto es igual a coseno cuadrado, 1 sobre coseno cuadrado, o sea, secante. A ver, vámonos así. Nos queda 1 sobre coseno cuadrado, pongámoslo, escribámoslo así, partido por 1 sobre seno cuadrado. Parece que copié mal la identidad. Entonces, esto va a ser igual a tangente cuadrado. Tangente cuadrado. Sí, eso es cierto. Ya, y a su vez, 1 menos tangente de B, 1 más tangente de B. Pero claro, pues esta cuestión es inmediato. ¿Ya? 1 menos cotangente. Esto que está acá es igual a 1 menos tangente cuadrado. Sobre 1 menos cotangente de B al cuadrado. Y aquí lo que conviene es desarrollar el cuadrado. Más tangente cuadrado. A mí me da la impresión de que parece que hay un error de tipeo acá. Menos 2 tangente de teta. Y aquí tenemos 1 más cotangente. Menos 2 cotangente. Bueno, y entonces ahora usemos la identidad. Fíjate que aquí en esta parte calculé de más. Todo este cálculo que está hecho acá está de más porque uno puede usarlo directamente la identidad que voy a usar ahora. Que es esta. La secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado, que es lo que pude haber pasado directamente arriba. Sale de inmediato ahí. O sea, es haber saltado directamente de esta a esa. Es lo que vamos a ocupar. Entonces acá nos queda secante cuadrado
de B menos 2 tangente de B. Y de la misma manera acá queda cosecante cuadrado menos 2 cotangente de B. Ya, y ahora tengo mis dudas si llego a tangente. Esto es secante. Bueno, a ver, desarmemos. 1 sobre coseno. Menos 2 seno coseno. Sobre 1 sobre seno. Menos 2 veces coseno sobre seno. Ya, y ahora lo que vamos a obtener acá, si nosotros multiplicamos, aquí nos va a dar 1 menos 2 seno de B coseno de B, eso es el coseno de seno en el ángulo doble, partido por coseno cuadrado. Y entonces está, sí, efectivamente da, ¿no? Y esto va a multiplicar en el otro lado va a dar seno cuadrado, 1 menos 2 seno de B coseno de B. Y entonces llegamos a que esto es tangente, ¿no? Tangente cuadrado de B. Entonces se cancelan los términos acá, término se cancela con ese y llegamos a que es tangente cuadrado. Bueno, de esa manera entonces probamos la identidad. Entonces efectivamente es cierto. La identidad es verdad. El otro lado es correcto, ya. Bien, con eso hemos resuelto. Bueno, aquí hemos resuelto algunas identidades, ¿ya? Esencialmente eso era lo que queríamos que recordáramos, cómo resulta. Entonces aquí uno puede, lo interesante acá es que uno puede obtener a partir de algunas identidades otras, ¿sí? Como fue lo que hicimos en ese caso. De la misma manera, el mismo razonamiento acá, ¿no? Es decir, podemos abordarlo directamente, ya que encontramos la tangente de la suma de tres ángulos, tomando los recíprocos y expresando cada una de las tangentes en términos de cotangente, obtienen la fórmula respectiva para la cotangente. ¿Mm? Eso. Bueno, vamos a continuar, voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna consulta?